Buen día, mi nombre es John Martínez. Estoy haciendo esta presentación para la fase 3 de la materia antropología, en donde vamos a ver la cultura como un concepto antropológico. Esto está presentado al profesor José Fernando Camaro y este trabajo es un trabajo para la Universidad Nacional Abierta de la Distancia UNAD. Bien, lo primero que tenemos que decir es que la cultura es fundamental para la antropología, es decir, la antropología se basa en el estudio profundo de la cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura es el conjunto de muchas cosas, el conjunto del conocimiento, de las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, los hábitos y las capacidades de los hombres y las mujeres que pertenecen a una sociedad. Eh, el comportamiento humano, pues de acuerdo a los estudios que han realizado, obedece a un orden natural y no es algo que, digamos, venga inyectado en la genética de los seres humanos. O sea, no corresponde a la información genética o biológica, sino que la cultura es algo que se basa en las experiencias que el individuo aprende de la sociedad en la que vive. La manera que aprendemos se diferencia de los animales debido a que nosotros utilizamos símbolos para poder conservar la cultura y las costumbres, es decir, eh, a partir de lo que nosotros podemos, digamos, conservar en el tiempo por medio de la escritura y de los símbolos, es allí donde se empieza a conservar la cultura o a crear la cultura. En otras palabras, nosotros podríamos decir que la cultura viene siendo un plan establecido como un programa definido que todos los individuos en una misma sociedad deciden seguir. Las personas, los individuos, se van aprendiendo y se van acoplando a la cultura, a la sociedad a la que perteneces. Digamos que se considera que la cultura comienza, como lo dije hace un momentico, cuando los individuos inventan unos símbolos con los cuales pueden conservar el conocimiento y transferirlo entre las diferentes generaciones, ¿no? Y todo esto pues se logra con la interacción social. Sin duda una persona en la mitad de la nada no podría crear una cultura o no sería una cultura, sino sería más como se comportaría más como un animal que vive sin alguna cultura, con cultura inexistente. La cultura puede ser impuesta o enseñada a propósito, sin embargo es importante destacar que también las personas cuando observan, digamos como los bebés, aprenden de la cultura y la empiezan, digamos, a imitar. A pesar de que los individuos aprenden cosas de su cultura, también pueden decidir no aprenderlas. Es decir, pueden tomar lo que están viendo culturalmente o pueden no aceptarlo. Eh, o incluso pueden aceptar cosas de otras culturas, no de sus culturas propias donde esa persona vive, sino que las puede traer de una cultura internacional. También vemos en la lectura que hay unas capacidades culturales. Las capacidades son aprender, comunicar, almacenar, procesar y posterior a eso utilizar. Eh, a medida que los individuos van aprendiendo mediante la ciencia, logran cambiar esa cultura donde existen. Es decir, la cultura no siempre es igualita, sino que va cambiando de acuerdo al aprendizaje que tiene esa comunidad o esa sociedad en la que se encuentran involucrados los individuos e interactúan. Como les comentaba hace un momento, una persona, un individuo puede, digamos, tomar su propia cultura, que sería en este caso la cultura nacional, o incluso una subcultura de su cultura nacional, o también puede tomar una cultura internacional. Esto pues es con el objetivo de indicar que no hay una sola cultura, sino que hay muchas culturas, tanto nacional, internacional, y como una, digamos, especialización de la cultura, que es la subcultura, que es cuando una misma cultura se especializa o como que se interioriza y se vuelve mucho más específica y con muchas variaciones. También tenemos unos diferentes conceptos que rodean a la cultura, como lo es el etnocentrismo, que es cuando un individuo considera que solamente lo de su cultura es lo válido y lo de las demás culturas es inválido. Entonces, puede que un individuo piense que
porque alguien hace algo de cierta manera es totalmente inválido y no es aceptado en su cultura porque hay un etnocentrismo que lo obliga a hacerlo. Está también el relativismo, donde ya se va al otro extremo, donde digamos aceptamos todas las culturas tal como son y no, digamos, no hay como un freno ante eso y podríamos estar aceptando cosas de unas culturas que no son buenas para la sociedad en general. Entonces, para eso existe el tema de los derechos humanos, que es como una contramedida, tanto para el etnocentrismo como para el relativismo, donde los derechos humanos se encargan de proteger la vida y evitar, digamos, ciertas culturas o que ciertas culturas atenten contra la supervivencia o la dignidad de los seres humanos o individuos que la conforman. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Espero que este material haya sido acertado y con los requerimientos solicitados por el profesor y pues que esté a la altura de lo solicitado. Muchísimas gracias por ver este video.